Hoy vamos a hacer un viaje a máxima velocidad a través de unos versos significativos en el libro de Apocalipsis. Comenzaremos con Apocalipsis 12, 7 al 8. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Estas pueden ser una de las frases más extrañas de toda la Biblia, el decir que hubo una batalla en el cielo. Pero es exactamente lo que está escrito. Pasó algo dramático. Veamos qué más podemos aprender. En el mismo capítulo, versículo 3 en adelante, dice: También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro en todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora nos adelantamos unos 4000 años más adelante, cuando ocurren las escenas más dramáticas de la historia de la humanidad. Sigamos leyendo. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ahora nos adelantamos 1000 años más en la historia, hasta la época de la persecución de la Edad Media. Ahora vamos al versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hemos llegado hasta nuestros días, 1000 años después, donde los grandes eventos del capítulo 13 en adelante tendrán lugar. Arrancan en el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. En este verso ya estamos en los límites de lo que está frente a nosotros y de lo que va a ocurrir, como se describe en el versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí estamos al final de un proceso de 6000 años de ataques de Satanás y las respuestas de Dios. Volvamos al capítulo 12 y veamos los versículos 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces saltamos al capítulo 14 y encontramos el famoso versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí tenemos un breve resumen de toda la historia de 6000 años en tan solo pocos versos de la Biblia. Un corto viaje sobre el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Bien, ahora pongamos el freno. Veamos de qué se trata todo.
En el mismo inicio de la gran controversia, desde su misma incepción, el conflicto ha sido sobre la ley de Dios. Satanás, como enemigo que es de la paz, desafió la ley de Dios. Dijo, mientras que el Creador demanda de sus criaturas autosacrificio y abnegación, Él no practica ni lo uno ni lo otro. Según Satanás, el pecado es producto mismo de la ley de Dios, es decir, Dios es el responsable. Ahora, ¿cómo probó Dios que su ley es una ley de amor? Una vez el conflicto arrancó en el cielo, la estabilidad del gobierno divino dependía de alguien que revelara la ley de Dios, que le demostrara al universo entero la belleza que es la ley de Dios. Así que la primera respuesta de Dios la hallamos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál es su acusación realmente? Dios es un mentiroso, su palabra no tiene valor, Eva no sufrirá ningún daño por desobedecer, no necesita de obedecer a Dios. Quiero que noten la premisa de lo que él está diciendo. Lo bueno por sí mismo no es algo deseable. Lo que necesitas es una mezcla entre bien y mal para saber lo que es bueno y lo malo. Podemos ver otro aspecto de esto en el libro de Job. Su libro es un retrato dramático y bastante temprano de la historia de la Tierra sobre lo que está pasando en el conflicto y lo vemos en el primer capítulo y en el versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. En otras palabras, este es mi mundo y tengo el derecho de representarlo. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satán lo desafía y le dice que Dios tiene favoritos y es la razón por la cual ellos le sirven, porque Él le da bendiciones especiales y los protege y por lo tanto eso no es justo. Bueno, ustedes saben cuán cerca estuvo Satanás de tener éxito en su desafío a Dios durante el tiempo del gran diluvio, pues solo 8 personas sobrevivieron a esa gran catástrofe en la historia de la humanidad. Luego, un pequeño remanente logró salir de la Babilonia hacia Judá. El enemigo estuvo muy cerca de obtener éxito en muchas oportunidades de la historia de la tierra. Ahora, veamos la respuesta de Dios al desafío del enemigo. Y lo hizo a través de una promesa muy simple. En Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, y entre tu simiente, tus seguidores, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, Satanás, y tú, Satanás, le herirás en el calcañar. Allí está la promesa como respuesta al desafío. Pasarán cosas en ambos bandos. La controversia comenzó en el cielo, pero continuó en la tierra. Se lucharía sobre cada individuo. Sin descanso, Satanás y sus ángeles, a través del uso de la mentira, introducirían engaño para sembrar disensión entre cada iglesia, lugares de trabajo, familia, persuadirían a las personas para tomar en poco la ley de Dios, incluidas las leyes de salud como las leyes morales.
¿Cómo decidió Dios responder al desafío del enemigo? Lo hallamos en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 6. Esta es la mejor respuesta que Dios pudo dar contra el desafío de Satanás y en respuesta a la pregunta de quién tiene la razón y la verdad. Describiendo Jesús, este texto dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se quitó su reputación, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Noten algo aquí. Jesús se despojó a sí mismo, se dio su reputación, pero algunas personas se preocupan por su reputación. Sin embargo, hay algo más importante que la reputación, y eso es el carácter. ¿Pero qué estaba haciendo Dios enviando a Jesús a esta tierra? Estaba revelando la ley de Dios. Satanás había dicho que la ley de Dios era una ley egoísta. Jesús vino a mostrar que no era así. De hecho, encontré una declaración interesante en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 248. La ley de Jehová es el árbol. El evangelio está constituido por las fragantes flores y los frutos que lleva. Una mejor traducción sería: el evangelio son las fragantes flores y los frutos que lleva. Normalmente hablamos del evangelio como lo que produce obediencia a la ley. Pero esta declaración lo voltea y dice que la ley es la base de todo. La ley de Dios es el corazón y el alma de lo que es ser un humano en relación con Dios, y en consecuencia la ley produce el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que demuestra el Calvario sobre la gran controversia? El Calvario demuestra que la ley de Dios es buena, es correcta y es justa. Si amamos el Calvario, entonces tenemos que amar la ley de Dios, porque el Calvario es la ley de Dios. El Calvario nos revela cuán preciosa es la ley de Dios y además demuestra que Satanás es responsable del pecado, y vemos el conflicto demostrado a través de individuos. Satanás demostró que el propósito real de su rebelión era destronar a Dios y destruir a aquel por medio de quien se demostró la ley de amor. Una declaración de Elena de White en Signs of the Times, 30 de diciembre de 1889, dice así: es a través de la eficacia de la cruz que los ángeles del cielo son guardados de la apostasía. Sin la cruz no estarían más seguros contra el mal de lo que estaban los ángeles antes de la caída de Satanás. El plan de salvación, al manifestar la justicia y el amor de Dios, proporciona una salvaguardia eterna contra la defección en los mundos no caídos, así como entre aquellos que serán redimidos por la sangre del Cordero. ¿Para proteger a los ángeles y a los mundos no caídos? Oh, no comprendemos el valor de la expiación. Si lo hiciéramos, hablaríamos más sobre ello. ¿Por qué no debería el hombre estudiar el tema de la redención? Es el tema más grande que puede envolver a la mente humana. Así que la expiación es mucho más que la salvación de pecadores, sino también quién ha de regir el universo, si Dios o Satanás. Testimonios para los ministros, página 264, dice algo muy interesante. Ni una sola alma sabe quién es Dios antes que se vea a sí misma iluminada por la luz que refleja la luz del Calvario y se deteste a sí mismo con amargura de alma. Un poema dice así: los relámpagos brillaron, los truenos estallaron, los rayos de ira él llevó por mí. Luego en la oscuridad un demonio vi, clavó al Hijo de Dios en el madero allí, ese rostro iracundo, lleno de odio fatal. ¿Quién podría ser tan vil y tan brutal? Escupió en ese rostro lleno de amor. ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser, por favor? La oscuridad se quiebra, al demonio veo yo. Oh, sí, era yo, lo sé yo.
Yo clavé los clavos en el Calvario aquel. La verdad al fin pude ver. ¿Tenemos realmente un concepto correcto de lo que es el pecado? Cada vez que nos apartamos de lo correcto, ¿podemos ver toda su naturaleza odiosa y maligna? Testimonios para la Iglesia, tomo 9, 267, páginas 267, dice: los que han permitido que sus mentes se nublen sobre lo que constituye el pecado están terriblemente engañados. Cuando pecamos, el problema en sí mismo no es el mal acto, sino la enemistad que reside en el corazón contra los caminos de Dios. Cada vez que nos apartamos del bien, nos percatamos de que hay una semilla de asesinato contra Dios. Pero cuando un hombre se arrepiente, vindica a Dios, pues dice: Dios no es responsable del pecado, fue mi elección. Mas cuando un hombre no se arrepiente y en vez de confesar culpa, se lo adjudica a la circunstancia y busca excusas para su pecado, virtualmente dice: Dios es responsable por lo que hice. No es mi culpa, sino de Dios. De esta manera, más individuos hoy lo desafían. Por lo tanto, el Calvario comprueba y por tanto la vida de Cristo confirma que cualquier sea la situación en la que el hombre alguna vez haya estado en ocasión de caer, no hay excusa para su pecado. Pero si Dios va a exterminar al diablo y toda maldad que ha existido, pues su caso no se sostiene por sí mismo en la corte, ¿por qué no lo hace de una vez? ¿Por qué le ha tomado tanto tiempo? ¿Por qué ha permitido el mal? Bueno, yo creo que es por causa de una declaración bastante antigua en el Viejo Testamento, en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Cuando está a punto de terminar su ministerio, él hace un desafío. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, el asunto es la elección. Dios desea tanto nuestro amor como para forzarnos o exigirlo. Quiere, por el contrario, que tengamos libertad de elección basados en el peso de la evidencia. Eso es lo que subyace en el gran conflicto. Así que Dios sabía que lo mejor para que todo el universo fuese sabio acerca de quién es Satanás y el pecado y sus desafíos y sobre quién era Él, es decir, Dios y su gran amor, era la examinación de la evidencia. Si la vida y muerte de Cristo ahora había convencido a los ángeles sobre la bondad de Dios y la maldad de Satanás, ¿no tendría Dios derecho de destruir a Satanás justo después de la cruz? Si todas las preguntas sobre la ley de Dios y su carácter fueron respondidas por la vida y muerte de Cristo, ¿por qué el conflicto debía continuar? ¿Por qué no destruir al diablo y a sus ángeles después de la muerte de Cristo en la cruz? La respuesta parece ser la torpe terquedad de los seres humanos. Miles de millones aún prefieren creer lo que dijo la serpiente sobre Dios en el jardín de Edén. Creámoslo o no, muchos hoy están del lado de Satanás en este gran conflicto. Usamos sus argumentos a veces y no somos buenos representantes del camino de Dios. En la piel de un judío, Cristo demostró que no solamente Adán pudo haber vencido a Satanás en el jardín, sino gente ordinaria como tú y como yo puede vencer al enemigo. Dios quiere que su gente leal vindique su nombre y su ley. Vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 23. Hay una declaración interesante que dice así: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Ahora, la palabra santificar también se puede traducir como vindicar. Leámoslo de esa manera. Y vindicaré mi grande nombre, profanado entre las naciones,
el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea vindicado en vosotros delante de sus ojos. Así que una manera de evidenciar a Dios y sus caminos es a través de su pueblo, y ellos confirmarán su caso. Pronto en el planeta Tierra cada uno tomará posición en un bando y solo dos partidos quedarán. Uno de ellos serán aquellos que decidieron creer a Satanás y su falsedad. Y por el otro lado, los que creyeron y tuvieron fe en Dios y han procurado tener un carácter como el de Él. Serán hallados obedeciéndole a Él con amor a todos sus mandamientos. Como pueden ver, Satanás sigue desafiando a Dios, incluso después de los eventos de hace 2000 años atrás. Él dice, ok, Jesús me venció. Él vivió la ley de Dios, pero ¿dónde están los otros que viven así? Sí, es verdad, has tenido gente que ha aceptado el Calvario y sus pecados han sido perdonados, pero tú has cubierto sus pecados en el santuario celestial. Ellos pecan desde entonces, pero tú los vuelves a perdonar. ¿Dónde están las personas que están viviendo de la misma manera que Cristo cuando estuvo en la tierra? Ahora, Él está culpando a Dios de ser un encubridor en el santuario celestial. Y dice, aún no he sido vencido. Pero Dios le responde virtualmente, voy a producir a esas personas justas antes del final del gran conflicto. Y ellos a través de mi gracia vivirán en la época más degenerada que esta tierra haya visto, y los apartaré del pecado completamente. Reflejarán mi ley y el carácter de Jesús en su totalidad, que de hecho saldré del santuario celestial y terminar la obra de perdonar pecados, que vivirán a la vista del Dios Santo y con una ley santa sin intercesor. Esas personas serán reproducidas y esa será la maravilla de todo el universo. A través de ellos, Satanás será vencido para siempre y cada pregunta que pueda levantarse contra la ley de Dios sobre si la humanidad puede guardarla será respondida para siempre, en ese grupo especial que la Biblia llama los 144,000. Para entender mejor esto, necesitamos ir bastante hacia atrás en el libro de Levíticos, capítulo 16, versículo 30. Es ese capítulo del gran día de la expiación. Dice así, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Este es un día de limpieza, no es solo un día de perdón. Eso ocurría cada día en todo el santuario. Este es diferente. Al final del servicio de ese día ocurría lo que leeremos en el versículo 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Ahora, hay un detalle muy interesante. Dice que un hombre destinado o habilitado para esto llevaría al macho cabrío al desierto. ¿De qué estamos hablando en esta situación? Tiene que ser un hombre fuera de la congregación que lleve al chivo expiatorio al desierto. Debía ser un hombre fuerte y hábil para hacerlo. Ahora, mientras el macho cabrío era llevado fuera, Elena de White, en la colección de Spalding y Magan, página 2, hace una declaración interesante al respecto del día de la expiación y el macho cabrío, que dice, mientras caen las plagas, el chivo expiatorio se lleva lejos, lucha poderosamente para escapar, pero es sostenido por la mano que lo guía. Si él lograra escapar, Israel perdería sus vidas. Vi que tomaría tiempo llevar al macho cabrío a la tierra del olvido,
después de que los pecados fueran puestos sobre su cabeza. Así que aquí hay una lucha grande ocurriendo. En este tiempo particular, cuando Jesús sale del santuario, virtualmente le dice a Satanás: aquí está mi gente, Satanás. Son tuyos, puedes hacerles lo que quieras, solo no podrás quitarles la vida. Satanás toma el control total del mundo y todas las legiones de la oscuridad, toda una vanguardia viene en contra del pueblo de Dios para destruirlos. Pero como dice el texto, es sostenido por una mano. Si Satanás lleva a uno solo de los 144,000 a pecar, cuando no hay mediador para perdonar sus pecados en el santuario celestial, si puede llevar a alguno a un mínimo punto de desobediencia a la ley de Dios, él triunfaría. Probaría que las personas de esta tierra, seres humanos normales, son incapaces de obedecer la ley de Dios. Como pueden ver aquí, hay entonces un grupo de personas por primera vez en la faz de la tierra cuyos pecados han sido borrados y han sido sellados para la eternidad. Y Dios dirá a la vista de todo el universo: aquí hay un grupo que ha sido separado completamente del pecado. Dirá: prometo que no volverán a pecar otra vez y verán la evidencia, porque saldré de mi obra de perdonar, y en virtud de este hecho de que no volverán a pecar, después de la última gran obra en el lugar santísimo, por el mero hecho de que se han separado completamente del pecado y no volverán a tocarlo jamás, compruebo de que Satanás es responsable y sus alegaciones son pura mentira. Por otro lado, si el enemigo logra apartarlos en un ínfimo punto, ganaría el argumento. Por tanto, un hombre destinado, hábil y fuerte por el poder de Cristo, dice el texto que este grupo no fallará. Son entonces los 144,000 los que tienen la última pieza de evidencia para que Dios gane el gran conflicto. Es la última batalla. Desde siempre ha habido esta lucha desesperada entre Cristo y Satanás. En la tierra fue una lucha personal y nuevamente durante las plagas habrá una lucha entre Cristo y Satanás. Pero esta vez, Cristo viviendo en la experiencia de los 144,000. Y por el mero hecho de que no caerán en pecado y que guardan la ley de Dios perfectamente, Satanás es vencido, pierde su caso y así es detenido por una mano. Dios tiene que darle una garantía a los seres celestiales de que el plan de salvación es un éxito rotundo. ¿Qué garantía tienen los ángeles de que todos los redimidos de todas las edades que han muerto en Cristo no volverán a pecar? Algunos de ellos aceptaron a Cristo en su lecho de muerte. ¿Qué garantía hay? Como dice el texto, si el chivo expiatorio se escapa, Israel perdería su vida. No solo los 144,000, sino todos los que han sido parte del plan de Dios. Dios está esperando, mis amigos, por un grupo por el cual Él va a arriesgar su trono. Lo arriesgará todo en los 144,000. Así de importante es esta pieza de evidencia, porque si ellos fallan, el plan de salvación habrá sido un fracaso total. Y saben, hay una sola cosa que este grupo temerá durante el tiempo de angustia de Jacob. Se darán cuenta que todo depende de su lealtad. Se darán cuenta que pueden desgraciar el trono de Dios. Y por eso es que han de probar como nunca antes algo que ningún otro grupo en la historia, salvo la experiencia de Jesús en el Getsemaní y la cruz. Leamos una declaración interesante en Hebreos 11:40. Veamos el versículo. Dice así: pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos, los héroes de la fe, no llegaran a la perfección sin nosotros, la última generación.
¿Qué nos está diciendo esto? Que aquellos que murieron en fe no recibirán el premio. No serán resucitados sin el desarrollo de este grupo de los 144,000. Los héroes de la fe esperan en la iglesia de Dios. Esperan en alguien que pueda vindicar el carácter de Dios. Alguien que vencerá a Satán. Alguien que saque al macho cabrío de la expiación. Y cuando Dios levantó un grupo en 1844, su propósito no era levantar solo a otra iglesia, para ser uno más en medio de otras iglesias. El trabajo de los 144,000 es llamar a otros a recibir el sello del Dios viviente. Hasta que ese trabajo no se haga, la obra no puede ser terminada. Esa obra, mis queridos amigos, es terminar con el pecado. Está esperando por gente que Él pueda usar para esta obra especial. Algunas veces perdemos el propósito del mensaje de los tres ángeles. Dios no levantó un movimiento para preparar a las personas para su muerte. Eso ya ha ocurrido por todos los siglos. Si vamos de la manera que vamos, Satanás no podrá ser apartado y la obra no se podrá terminar. El diablo vendrá y dirá: estás haciendo una gran obra. Ustedes, los adventistas, han hecho tanto bien en la tierra. Han levantado escuelas, hospitales, instituciones, iglesias. Continúen con la obra que están haciendo. Y también dirá: todo para que sean cegados de la obra que se está dejando sin hacer en el lugar santísimo, para que los pecados sean borrados y ponga su sello en nuestras frentes. Esa victoria está esperando por el pueblo de Dios en el lugar santísimo. Jesús dice: mira que he puesto delante de ti una puerta abierta. La puerta está abierta. La lluvia tardía está esperando nuestra demanda y recepción. Jesús está esperando por nosotros para terminar con el pecado. El pueblo de Dios puso su rostro como un pedernal para subir al santuario, así como Jesús lo hizo al subir a la cruz. Y ese trabajo se llevará a cabo. Que hoy, en esta hora tardía, mientras las naciones están enojadas, de verdad podamos ver el propósito del mensaje de los tres ángeles, que podamos ver lo que Jesús está esperando hacer para que podamos, a través de Jesús, por su gracia, esforzarnos con todas las fuerzas para estar entre esa compañía especial que la Biblia llama los 144,000.